Se nos fue la luz. No hay luz más que espíritus a lo lejos. Así, espíritus santos. Está valiendo madre. Nomás hay un fantasma. Está tragando huesos ahí. A ver, cuéntate una historia de espíritus. Te cuento la historia de espíritus. Okay. Pues mi familia es originaria de Zacatecas, de parte de mi mamá. Y por un tiempo estuvimos viviendo en un ranchito, pero ranchito, alejado de todo, cerca de, pues ya no recuerdo, pero creo que estaba cerca de Jalpa. Pero pues era en lo alto, en el cerro. Es que no había nadie, los únicos que vivíamos ahí éramos nosotros. Por un tiempo estuve viviendo una familia, parientes de nosotros, pero se fueron. Y ya después se fue a vivir una tía ahí a un lado y ya nomás éramos dos familias. Yo tenía como 5 años y nuestra casa estaba muy cerca de lo que era el río, o más bien el arroyo, era un arroyuelo. Y en tiempos ya de, pues como en el otoño, empezaba a escasear el agua y siempre hacían un pozo a un ladito de la arenita en el mismo arroyuelo. Pues era una especie como de playita y a mí me tocó estar yendo ahí a agarrar agua. Pero en esta ocasión yo fui a agarrar agua para las gallinas porque mi mamá me envió con una cubetita chiquitita como creo que era del 5, del 6, muy chiquita, porque pues yo apenas tenía como 5 años o 6, no más de eso. Y pues estaba ya helando y recuerdo que estaba un charco en el arroyuelo con una capa de hielo bien delgada. Y yo me entretuve jugando con el hielo, lo agarraba con mis manos y me habían dado una portola, que es una charolita donde vienen las sardinas, para que con esa llenara la cubetita. Y con esa portolita yo la utilizaba para ponerle arriba el pedazo de hielo y que se iba fundiendo y quedaba la figura de la portolita. De modo que ahí me entretuve un ratito, pero luego ya llené mi cubetita y empecé a caminar por lo que era un corral donde estaban todas las vacas antes de llegar a la casa. Y cuando iba ahí, como siempre me acompañaba un perro grande, de esos amarillos que decían que era cruzado de lobo, que porque su papá era un lobo y la mamá pues sí era una perra. Ese perro siempre me acompañaba, era pues como mi compañía de todo el tiempo. Y en el momento que iba cruzando el corral, ese perro se despega de mí y empieza a correr ladrando a alguien. Yo volteé a ver y vi que por el corral iba cruzando un señor ya altote con un overol de mezclilla con parches. Yo nada más le veía la espalda y el perro lo alcanzó y le mordía la pierna, pero yo veía como que no se la agarraba. Pero el perro seguía ladrando y siguió atrás de esa persona y yo dejé mi cubetita a medio corral y empecé a caminar hacia donde iba esa persona perseguida por el perro. Cuando llegamos, para esto era una hacienda abandonada de mis tatarabuelos, de modo que yo no recuerdo, bueno, yo recuerdo que una parte estaba habitable porque fue donde ellos pusieron, mi papá y mi mamá, pues se empezaron a reacomodar, a ponerles techos a esos cuartos y ahí era donde vivíamos, pero la otra parte trasera eran puras tapias que se les llaman, o sea, puras ruinas, y para ese lado es donde fue esta persona. Y el perro seguía atrás de él y tirándole de mordidas y yo veía que no le atrapaba la pierna. Pero entró esa persona hacia esas tapias, caminó por todo lo que eran las ruinas, porque era una casona que tenía muchos cuartos alrededor y en medio era un patio. Y eran puras losas de cantera, pero había mucha hierba ya crecida y pues no tenía techo, nada de los cuartos que estaban ahí no tenían techo. Y pues empezó esa persona a caminar, cruzó y al fondo había una especie como de arco
y enseguida había otra recámara o otro cuarto también en ruinas. Pero al momento en que esta persona llegó a ese arco, lo vi que se desapareció. Y ya el perro se quedó parado ahí y se quedó viendo, y ya nos regresamos los dos hacia el corral, donde les digo que les decíamos el corral de las vacas porque todas las noches llegaba mi papá con las vacas, que eran alrededor de unas 50 o algo así, porque eran muchas, y las ponían ahí adentro de ese corral. Pero en ese momento en que yo andaba ahí, pues era de día y ahí no había vacas. De modo que para esto, cuando ya llego al corral a agarrar mi cubetita para seguir el camino hacia mi casa, veo que mi mamá estaba saliendo ya de mi casa gritándome que dónde estaba. Y le platiqué lo que había sucedido y no me creyó, simplemente no me creyó. Me regañó y me dijo que le había asustado porque pues no sabía si algo me había pasado, pues estaba muy chiquita. Pero pues ya agarró ella misma la cubetita del agua y nos fuimos hacia el corral de las gallinas y le echó el agua a las gallinas y ya nos fuimos a la casa. Como les menciono, eran ruinas todo. También en el lugar donde nosotros vivíamos había muchos cuartos que no estaban habitables, no tenían techo. Y mi papá los utilizaba como de tazoleras, o sea, donde llevaban todo lo que cortan de las milpas, que le llaman, ¿qué? Monos, así los llevaban y los almacenaban ahí, y en otros los usaban como de corrales para las gallinas, y pues eso era lo que hacían. En sí era también otra casa igual con cuartos alrededor y un patio, pero en ese patio no había cantera, estaba pura tierra, pero sí había muchos cuartos que no tenían techo. Pero pues donde nosotros vivíamos sí tenía 3 cuartos techados. Uno era la cocina y otro era una recámara grande para todos, y la otro era una bodega donde ponían todo el maíz para desgranar. En las tardes ya llegaban mi papá con lo que traía de la siembra, y llegaban los medieros porque había muchas tierras. Como les dije, era una hacienda muy grande y daban las tierras a medias a que la gente las trabajara. Llegaban los medieros y con sus petacones, que era donde piscaban y aventaban las mazorcas hacia atrás, y pues los ponían boca abajo ahí en el patio, y otro día en la mañana era lo mismo que hacían, llegaban y los cargaban y se iban para seguir en la pizca, porque era el momento de la pizca. De modo que la entretención de nosotros en ese rancho era muy graciosa, porque como les menciono, nada más había unos vecinos, que era una tía ya retirada y sus 3 hijos, 2 muchachos y una niña. Y en las noches esa señora, que era mi tía, y su esposo iban a la casa a escuchar las novelas. Porfirio Cadena. Chupo el roto. Sí, porque mi papá tenía radio y tenía una antena, me acuerdo, que hasta con alambre ahí en la azotea para que se pudiera oír. Y pues todos nos sentábamos alrededor de la mesa con el radio en medio para escuchar la novela. Y mi mamá tostaba semillas de calabaza y ya nos repartía a todos, y mientras escuchábamos la novela pues comíamos semillas. Cuando ya terminaba la novela, la pareja de mi tía y mi mamá y mi papá se quedaban ellos platicando en la cocina, pero todos los niños nos salíamos al patio a jugar. Esa noche era una noche de mucho luna. Y pues por alguna razón mis tíos se tuvieron que ir a su casa, es que se despidieron temprano y les dijeron a los muchachos, si quieren ahí quédense, y luego se van. Y pues solamente se quedó uno de los muchachos, y la niña, el más grande, se fue con ellos, y pues se quedaron ellos ahí jugando con nosotros, y jugábamos a las escondidas precisamente en esos petacones. Y recuerdo mucho que cuando ya se fueron los papás, la niña era más o menos de mi edad, algunos también 5 o 6 años, quería irse, pero nosotros no queríamos que se fuera, porque pues así de esa manera éramos 2 niños y 2 niñas jugando, y no queríamos que se fuera para que no se desacomodara el juego. Y resulta que yo le empecé a contar lo que había visto en la tarde, y le empezamos a decir que si se iba, se la iba a llevar el viejo parchado.
y no se iba, pero tampoco jugaba, estaba llore y llore, que no quería irse, pero que que quería irse, pero que la acompañáramos. Y pues nadie de nosotros quería que se fuera, si es que no la acompañábamos. Y empezaba medio a querer caminar hacia el corral y le seguíamos diciendo, si te vas, te va a llevar el viejo parchado. Y pues total, al final la niña se atrevió a irse, iba chille y chille entre las vacas y nosotros desde el portón gritándole, te va a llevar el viejo parchado. Éramos crueles. Era bullying. Era bullying, pobrecita niña. No queríamos que se fuera mi prima Teresa. Pues esta es una de las historias que al menos yo recuerdo de niña. Fue algo extraño porque no podía haber habido nadie de otro lado que no fuéramos nosotros porque estaban muy lejos los poblados. Y lo curioso es de que se desapareció. Yo conté esta historia a algunos parientes después, años después, ya grande, estando viviendo ya en Guadalajara. Y hicieron muchas expediciones a tratar de encontrar el tesoro. Pero nunca fui yo, así es de que no pudieron saber exactamente dónde yo vi que esa persona se desapareció. Pero eran historias que, pues, bueno, la gente se dejaba llevar porque sabían que en tiempos de la Revolución hubo pues muchos hacendados que enterraron sus tesoros y según lo que platica la gente ya mayor de la familia, que pues en este caso ya ahorita ya murieron, pero pues nos los platicaron, porque incluso ellos también anduvieron en esa búsqueda. Mi tatarabuelo, don Salomé Ortega, era uno de esos hacendados que pues cuando vino la revolución le pidió a uno de sus criados que lo ayudara a cargar 2 botes de esos que eran de manteca cuadrados en unas mulas. Entonces esta persona platica que esos botes no llevaban manteca, que estaban bien pesados y que mi tatarabuelo cargó esas 2 mulas con esos botes y se desapareció, se fue. Pero desafortunadamente apareció ahorcado a los 2 o 3 días de que se fue. Pero nunca se supo qué le pasó a esos 2 botes. De modo que ha surgido mucha búsqueda de esos botes porque sí se encontraron monedas enterradas en esa hacienda, de que actualmente está completamente destruida de tanto que han buscado. Y pues donde quiera dejan las haciendas llenas de agujeros. Así es, todo bien lleno de agujeros. Pero eso fue una de las veces que pues para mí fue algo muy, muy extraño y que nunca lo he olvidado. También está la historia de esas historias que contaban de gente que venía del Carretón, que es el ranchito enseguida, el más cercano con nosotros, que era, pues que aproximadamente sería 1 hora o algo así de camino a pie. Me imagino que era como 1 hora, no estoy segura. Pero pues sí, la gente se podía ir a pie. Y la cosa es de que entre ese rancho, el Carretón, y el de nosotros, que era el Alto, así le llamaban, el Alto, hay un cementerio que se llama Juanacatí. Y en ese cementerio había una hacienda que le llaman exactamente la hacienda de Juanacatí, que en aquel tiempo ya eran ruinas, estaba abandonada. ¿Por qué razón? Nunca se supo. Por la revolución. Pues llegaban todos y desalojaban. Pues sí, posiblemente también fue por la revolución, pero quedó ese cementerio. Entonces cuando la gente venía del Carretón hacia el rancho de nosotros, tenían el problema de pasar por ese lugar, por Juanacatí, le tenían miedo. Y la cosa es de que hubo un tiempo en que vivió una familia con nosotros. Techaron otro de las habitaciones, hicieron una cocina afuera y ahí estuvieron viviendo por un tiempo. Y pues había un muchacho, pues en aquel tiempo, yo no sé, pues yo estaba muy niña, no podría calcular la edad, pero era un muchacho joven que precisamente iba al rancho, al Carretón, a juntarse con amigos y se ponían borrachillos. Y así, entonces en la noche, pues se tenía que regresar. Y en una de esas noches que se regresó,
pues platicó, pues llegó realmente casi a gatas. El caballo se le fue, venía todo sucio, de que había andado caminando entre el arroyo y estaba asustado, porque resulta que cuando pasó por la hacienda de Juanacatí, por donde está el cementerio, él dice que iba en su caballo y le empezó el caballo a ya no querer caminar, y él árale, caminan, y el caballo cada vez más despacito y más despacito. Entonces voltea él porque sintió algo en las enancas y no alcanzó a voltear bien la cabeza porque vio unas patas como de cabra, una pierna como con la pata de cabra de un lado, y volteó para el otro y que era como de gallo, dijo. Y que volteó medio trató de voltear hacia atrás, pero no pudo porque el caballo relinchó y se cayó. Y de ahí ya, pues ya no pudo alcanzar al caballo y pues andaba muriéndose de susto, corriendo, y jamás volvió a ir solo a ese lugar. Porque desafortunadamente para poder venir del carretón hacia el rancho de nosotros, o se venían por todo el arroyo o tenían que pasar por el cementerio, por ahí, por Juanacatí. Así es de que solo ya jamás volvió a ir. Sí, son historias, quizás era simple y sencillamente el señor andaba bien tícuaro. Sí, pero pues como dicen, los niños y los borrachos dicen la verdad. Pues no hay borracho que trague lumbre, dicen. Sí, yo me estaba acordando ahorita que estamos hablando del caballo y del diablo. ¿Qué te pasó a ti cuando estabas viviendo ahí? Que tú llegaste y o no, ¿cómo fue? Que viste ese caballo afuera de tu casa y no era el rancho, no, era en una colonia. Era en la colonia, en el barrio donde vivía. Y también pues andaba de pata de perro después de haber salido de la secundaria. Estaba cotorreando con los compas ahí en el barrio, y de repente pues ya se hizo tarde, no sé qué tan tarde era, pero más de las 12 de la noche sí era. No sé si era la 1 de la mañana, las 2, pero yo iba caminando y para eso tenía yo que subir un cerrito, era como una especie de barranca, para poder llegar a la casa. El chiste es de que de caminar era mínimo media hora. Así que venía yo caminando y realmente yo no sentía miedo ni nada. Yo iba caminando, llegué hasta la cuadra donde vivía y seguí caminando hasta llegar a la casa. Y esa casa es de 2 pisos, y antes de que hubiera tanta pues inseguridad y todo ese tipo de cosas que después se soltó. Así es. En el segundo piso era un ventanal grande, o sea, era toda la figura de un ventanal, pero no tenía ventana, no era ventanal, tenía nomás un barandal, pues como de 1.5 metros, como si fuera un balcón. Como si fuera un balcón, pero no sobresalía de la pared. Okay. O sea, estaba plano. Abajo de ese ventanal había una ventana regular. El chiste es de que, pues, para decirles a mí todavía no me daban las llaves de la casa como para llegar y abrir con llave. Estaba muy chico. El chiste es de que me trepé por la ventana para poder alcanzar el ventanal y subirme al segundo piso. Okay. El chiste es de que cuando iba subiendo, ya me había trepado, ya iba subiendo la segunda pata para meterme ya a lo que es la casa. Volteé hacia mi lado izquierdo, y precisamente ahí hace una esquina, porque la casa está pegadita a una esquina. El chiste de que enfrente de la casa, a mano izquierda, estaba la esquina. Allá había un árbol grande. Pues abajo de ese árbol, en esa esquina, estaba un caballo negro, completamente negro y bastante grande. Pero grande. Desde el segundo piso yo lo vi en la calle y estaba de un tamaño increíble, estaba grande. Pero la particularidad de ese caballo es que tenía los ojos completamente rojos, como si fuera, pues, como si estuvieran prendidos como lumbre. Así que me sacó un pedazo de susto que no tienen idea, pero yo decía, ¿qué es lo que puede ser? No hay explicación, ahí no habían caballos, no había
gente que tuviera caballos ahí cerca no había. Aparte, pataleaba en el suelo, pero no se oía. No se oía lo que es Que pataleaba, los nomás cascos lo del veías. caballo en el empedrado. A fuerza se tienen que oír y fuerte a esa hora de la madrugada. Y pegando los cascos en las piedras, se veía nomás como chispas de lumbre de las mismas patas del caballo, pero no se oía. Así que más miedo. Así es. ¿Y qué hiciste? Pues nada, me fui a dormir y así como dicen en las películas, me tapé de pies a cabeza y no quise saber nada. ¿Y volviste a llegar tarde? ¿Volviste a meterte por ahí? No. Ya no. ¿Entendiste? Así es. Así que esas son las historias scaries de Mello. En esta noche que no tenemos luz. Así es. Que se nos fue la luz hace como una hora. Así es. Que estaban los vientos muy fuertes. Ahorita está allá afuera, está completamente nublado, con amenaza de lluvia y de nieve y harto frío. Chingo de frío está haciendo allá afuera. Sí, ahora sí está haciendo frío. Así es. Bueno, al menos para nosotros, yo sé que en comparación de otros estados, aquí No, estamos gracias. en la gloria, pero pues aquí en el área donde vivimos sí tenemos ese problema de que como es un área rural, sí se nos va de vez en cuando la luz, especialmente cuando hay vientos fuertes. Aquí en California, la Edison hace de desconectar que para evitar incendios. No sé cómo funciona eso, pero eso es lo que nos hace. Dicen que para si en dado caso de que con los aires se cae algún cable, no vaya a prender las ramas y los arbustos que hay aquí en el desierto. Así es. Y para evitar incendios. Así que dicen que es por prevención. Ok. Pues bueno, tenemos que aceptarlo y pues hoy fue una de esas noches que nos Así tienen es. ya casi con una hora sin luz. Así que aprovechamos para contar historias de Mello. Así es. Pues son cosas que suceden que uno realmente no se logra entender qué cosa es lo que uno vio, pero son cosas que sí pasan. Porque Así es. A mí me juzgaban yo desde que tengo uso de razón. He oído y he visto gente que dice, ya no creo en fantasmas. Pues, si yo no creía en fantasmas, yo estaba muy niño para saber que eran fantasmas. Oír voces y no estoy loco. Bueno, casi no. Y cosas así por el estilo. Y yo se las contaba a mi abuelo y a mi abuela y a mis tías. Y no me creían, simplemente las palabras de un niño que dice, es que vi esto, es que vi lo otro, oí esto. Las palabras de la gente mayor es, estás loco, estás oyendo cosas que no es cierto, nomás sí, estás loco. Pero así sucede. Pues sí, pero pues hasta la fecha tengo ya 45 años. Y todavía no encuentro explicación y todavía no encuentro explicación a algo que me pasó aquí afuera de esta casa. También. Y ya no estaba chico. Estaba trabajando, me acuerdo, poniendo el zinc y el mosaico de aquí de la cocina que la estábamos arreglando. Y yo estaba allá afuera de esta sliding door. Estaba cortando el tile precisamente en una máquina. Y para no hacer cochinero aquí, porque la máquina trabaja con agua, y estaba cortando el tile allá afuera. Y pasaban, ya era bastante tarde, ¿no? Era bastante tardecito ya pues se puede decir en la madrugada, tirándole a las 2 de la mañana. Sí, es que nos veníamos cada fin de semana a ir arreglando esta casa para dejarla habitable. Y estaba yo allá afuera cortando y de la nada empecé a sentir como si alguien estuviera atrás de mí, como si alguien me estuviera viendo. Y de repente sentí eso y me metí a seguir midiendo aquí los tiles y para hacer los cortes. Ya cuando salí, ya no pude aguantar estar allá afuera. Sentía como que algo venía caminando de allá hacia acá, hacia conmigo. Lo único que hice fue sentir mucho escalofrío, mucha incomodidad estar allá afuera. Apagué la máquina, cerré todo y ya no volví a salir. Y no estaba chico. Así para que digan, estás loco. O estás muy niñito, estás imaginando cosas. Hay cosas que no se pueden explicar. Pero meses después, estando allá afuera, vistes a un lado de un storage que tenemos aquí hay un árbol. Y yo
pues salí, no había luces prendidas, más que unas cuantas que tenemos, pero no alusan prácticamente toda la yarda, no la alusan. Nomás un poco le avientan un tantito de Pero luz al árbol. estaba apenas atardeciendo. Y no sé, de repente volteé hacia el árbol y vi dos niñas. Una niña que será como de 12 años y una un poquito más chiquita, con unos vestidos blancos pues como de los años 40. Unos vestidos muy raros, muy antiguos. Muy antiguos, Pero el largos. chiste es de que volteé y las vi y al parpadear, no, ya no había nada. Y es aquí afuera, estoy hablando de que fue aquí afuera. Así es. Hay personas muy sensibles a lo que es pues los fantasmas o ver gente o lo que sea. La gente dice, es que yo no creo en fantasmas. Ok, un fantasma es pues lo que le enseñan a uno en las películas, de que se levantan los muertos y todo ese tipo de cosas. Pero ya algo que se manifiesta, que tú lo alcanzas a ver y de repente se desaparece, eso no hay una explicación lógica a todo ese tipo de cosas que alcanza uno a ver. Hay mucha gente que dice, no es cierto, eso no existe, que les llaman que son escépticos, pero pues que me expliquen algo así que... Así es, ¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo, yo tenía, que sería como algunos 30 años, posiblemente más o menos algunos 30 años, 31 más o menos. Compramos una casa en Pomona. Estuvimos ahí un tiempo, no mucho, porque precisamente por lo que sucedió. Cuando nos movimos para allá fue a raíz de la muerte de un hermano. Y pues mi hermana, que era la que vivía con mi hermano, junto con sus 3 hijos, vivía con nosotros. Y pues nos movimos todos a esa casa. Tenía 3 recámaras. El hijo de ella, junto con nuestros hijos, se fueron a dormir a un cuarto, pero para que ella estuviera más amplia con sus otros 2 niños, ella se quedó en un garage convertido, que era la tercera recámara. Estaba grande, entonces ella ahí se quedó a dormir. De repente, en la mañana estábamos cocinando y le di un arañazo en el cuello feo y le dije, ¿qué traes ahí? Y me dice, no sé, desde la mañana me arde, ¿qué tengo? Y pues ya le mostré con un espejito que se viera lo que traía en el cuello. Y pues así pasó. Después llegó como a los que serían 2 semanas y volvió a tener otro arañazo en el pecho. Raro, era raro. Pero ella no recordaba haberse arañado en ningún lado. Pero pues eso nada más era lo que a ella le había sucedido. Entonces resulta que un día ella se fue a trabajar, los niños se fueron a la escuela, mi esposo se fue a trabajar a un negocio que teníamos y yo me quedé sola en la casa. Yo hacía refinanciamientos de casas en aquel tiempo y tenía citas, pero en la tarde. Entonces en la mañana aproveché para hacer llamadas a los bancos, a ver cómo iban los préstamos de unas personas y para poderles llamar y decirles cómo iba su préstamo. De modo que en aquel tiempo no había los teléfonos de ahora. Eran de esos teléfonos de casa que tenían pegados al cordón. Y pues para poder estar retirado del teléfono le poníamos un cordón largo. Y era lo que tenía el mío, tenía un cordón bien largote. De modo que estaba yo en la cocina y ahí había unos bancos y yo lo aprovechaba ahí para hacer mis llamadas porque ahí estaba el teléfono y de ahí les llamaba a los clientes y ya pues ya mis anotaciones y todo bien, me servía de escritorio. Y pues resulta que de repente alcanzo a ver de reojo que alguien pasa por el pasillo. Dije, ay, no puede ser. Yo estaba en el teléfono, no estaba nerviosa, yo estaba hablando con el banco, platicando con la loan officer de cómo iba ese loan, para cuándo íbamos a cerrar escrow. Y resulta que alcancé a ver esa persona. Entonces, como ese teléfono tenía un cable largo, pues me alejé, aún con el teléfono en la mano, para asomarme en el pasillo a ver qué era lo que yo había visto. Y no había nada. Absolutamente nada, pero yo sí alcancé a ver a esa persona cuando cruzó hacia el pasillo.
Y pues realmente me asusté un poco, pero pues ya junté mis cosas y tranquila me fui al trabajo. Y ya de la tarde yo me quedé en el negocio y mi esposo se fue a la casa. De modo que yo de ahí ya cerré el negocio y fui a una cita que tenía yo en la tarde, de modo que ya regreso en la noche, ya también a esto ya estaba mi hermana llegando también y veo que mi esposo estaba afuera y se me hizo raro y le dije, ¿qué pasó? ¿No traías llaves? Dice, no, dice, estaba allá adentro y me empezaron a decir, salte, salte. Dice, no hombre, ya has visto qué feo sentí, me salí y yo ya no quiero entrar allá adentro. Y pues son cosas que suceden y de así como esas se siguieron sucediendo cosas en esa casa. La casa estaba todo el tiempo fría, feo. La cosa es de que decidimos al final mejor vender la casa y alejarnos de ahí porque sentimos que había algo que no estaba bien en esa casa. Alguien que explique ese tipo que de alguien, cosas. Sí, que alguien me explique, porque pues yo no estaba niña y no estaba nerviosa y no nomás me pasó a mí. Primero le sucedió a mi hermana y al final a mi esposo que le gritaban salte. Y ya después nomás nos burlábamos de la manera en que él dice que oyó, porque él así lo decía, que le dijeron salte y pues él se salió. Así es, son historias que no tienen explicación. Y pues esta noche que está así tenebrosa, pues decidimos contarles estas historias. En esta historia sí estaba yo niño, he de haber tenido, que será algunos 6 años, 7, unos 7 años yo creo. Y para esto, a un lado de la casa donde vivía, a un lado de ahí vivía mi tío, el hermano de mi abuelo. Y él vivía con su esposa. El chiste de que la señora, mi tía, ya estaba muy enferma y pues murió. Cuando la estaban velando, a mí nunca me ha gustado ver a los difuntos en las cajas. Así que yo no quise ir. A pesar de que era a un lado de la casa, yo le dije a mi abuela, no, yo no quiero ir, yo no quiero verla, pues no quiero estar en el velorio. Pues. No quería yo ver pues nada, absolutamente. Así que yo me quedé en la casa. Ahí mis tías y mi abuela, pues toda la noche la velaron a mi tía. Ellos entraban y salían de la casa. El chiste es de que yo me acuerdo que yo me dormí en la sala de la casa. Y pues así pasó toda la noche. Y pues ellos la velaron. Yo fui nomás al entierro y a la misa y todo lo que se hace al día siguiente. El chiste de que regresamos a la casa. Pasaron los días, pasaron semanas, pero yo oía ruidos. Y yo oía como lamentos, pues no sé, era algo que siempre me decían, es que estás loco, no es cierto. Pero para esto, mi tío, como ya se había quedado solo, mi abuelo le dijo, vende tu casa y te vienes a vivir aquí con nosotros para que no estés solo. Cosa que hizo mi tío, él vendió su casa y se fue a vivir ahí con nosotros. Él dormía en un cuarto grande y pues ahí se quedó. El chiste es de que yo oía y seguía oyendo como lamentos afuera de la ventana donde yo dormía. Y pues siempre me seguían diciendo, estás loco, no es cierto, no es cierto. El chiste, en una de esas, me fui a dormir, empiezo a oír esos como lamentos y me salgo del cuarto. Para esto yo dormía en el segundo piso. Así que era imposible que alguien estuviera quejándose como lamentos en un segundo piso, ¿sí? El chiste de que yo empiezo a oír eso, me despierto, completamente despierto. Me salgo yo del cuarto y a mano izquierda está una puerta que da hacia la azotea. Pero esta puerta tiene, pues es mitad, es como todas las de allá. La mitad de la puerta hacia abajo es metal y la mitad de arriba es vidrio. El chiste es de que yo salgo del cuarto, voy caminando
queriendo ir hacia la planta baja, porque caminaba uno, antes de llegar a esa puerta estaban las escaleras y bajaba uno. Pero a fuerza tenía yo que haber pasado por esa puerta. El chiste es de que cuando me arrimo a la puerta, a unos centímetros de mi cara, veo a mi tía, la fallecida, veo que está parada afuera de la puerta. Así que, por el otro lado de la puerta, así que me quedé pues paralizado. No supe yo cuánto tiempo estuve ahí, no supe nada absolutamente hasta la mañana siguiente que desperté yo en mi cama. Pero me dicen que me llevaron a dormir porque yo estaba parado ahí como si estuviera sonámbulo. Como si estuviera sonámbulo. Yeah. Y no contestaba nada, me preguntaban cosas y yo nomás estaba con los ojos así abiertos completamente y pues no sabían lo que había pasado hasta el día siguiente que les conté y le dije precisamente a mis tías y a mi abuela. Vi a mi tía así y así y así y me dijeron no es cierto, no puede ser cierto. Y para esto ya le dije yo a mi abuela, pues yo dije yo sé lo que vi. Era mi tía la que estaba ahí parada. Y le dije, ella estaba vestida, traía un chal, de esos que les ponen como cuando van a la misa, un chal negro. El vestido se lo describí completamente, exactamente como ella estaba vestida. Y yo no pude ver eso porque yo no fui al velorio. Y la que sí sabía precisamente cómo estaba vestida fue mi abuela, porque ella fue la que vistió a mi tía antes de que la metieran al cajón. Yo que ya cuando le conté todo eso, se la describí completamente, ya nomás se quedó así como de... ¿Y cómo sabes cómo iba vestida si tú ni siquiera la viste? Yeah. Que alguien me explique eso, si estaba yo loco o estoy loco, o si me la imaginé, como dicen muchos. Yo no creo porque estaba a 10 centímetros de la puerta. ¿Sí? Lo único que me separaba de mi tía era el vidrio de la puerta y ella estaba aquí, yo estaba aquí cerquita. Y eso sí me sigue parando los pelitos bien gacho. Así es. Y esa es otra de las historias que yo me acuerdo, una de muchas. Sí, son historias que no tienen explicación. Igual como la que te he platicado del muchacho aquel que golpeaba a la mamá. Esa también es algo que nunca nadie pudo explicarse por qué sucedió. Resulta que esto fue cuando yo estaba niña y ya nos habíamos salido de ese rancho que era de mi abuelo y nos fuimos a vivir a un pueblito que era también donde vivía mi abuelo. Y pues ahí... ¿Cómo se llamaba el pueblito? El pueblito, Tabasco, Zacatecas. A ver, para que la gente sepa. Ok, sí, Tabasco, Zacatecas. Pero exactamente no en el ¿cómo se llama? En el municipio de Tabasco, sino en el pueblo Tabasco. Tabasco, Zacatecas. Exactamente. El estado es Zacatecas, no es Tabasco. Villahermosa, no. Así es. Es Zacatecas. En Zacatecas. Pues era un pueblito bastante agradable, pues vivía mucha gente. Y pues las casas de mis abuelos, como fueron los fundadores, pues eran exactamente en el centro. Y resulta que pues ahí estaba pues muchos niños, nos juntábamos a jugar y todo eso. Y pues resulta que ya estando nosotros ahí en la esquina, veíamos mucho cómo pasaba una viejita que nosotros la conocíamos mucho, se llamaba Pachita. Y siempre pasaba con su hijo, como de unos 20 y tantos años, que lo trataba de llevar cargado hasta su jacalito, porque vivía en un jacalito. Era el único hijo que tenía y era un borracho de primera. Ese señor todo el tiempo estaba borracho. Y nosotros pues nos asustaba cuando empezaba a hablar de incoherencias y todo eso. Pero el muchacho se quedaba tirado en la calle, borracho. Y la señora pues lo iba y lo trataba de levantar y cuando todavía podía caminar un poco se lo alcanzaba a llevar a su casa, pero había veces que ya estaba tan borracho que era imposible cargarlo, de modo que ella se la pasaba a un lado de él tapándolo con una cobija y velándole el sueño hasta otro día,
porque no quería que se le fuera a morir de que le diera el sol en la mañana o de que en la noche con el frío también se le muriera. Entonces por eso lo tapaba y lo cuidaba mucho, pero el muchacho la golpeaba porque le decía que se largara, que nada tenía que estar haciendo ahí y que lo dejara en paz y pues todo eso a punto borracho y no borracho, era cruel con ella. Y pues resulta que una vez sí, le pegó la congestión alcohólica y se murió. Y nosotros pues estábamos todavía viviendo ahí en el pueblito cuando sucedió eso. Y como la señora pues tenía un jacalito, nada más era un cuartito y de adobe con de esta lámina de cartón, era de cartón. Y afuerita tenía una hornillita donde cocinaba. Y de modo que pues para la hora del velorio pues todo el pueblito se juntó y le ayudaron a pagar el ataúd y el velorio se hizo en el hotel. Era un hotel que era de una pariente de nosotros y pues ahí se juntó todo el pueblito porque querían mucho a la viejita y ahí estaban velando al muchacho. La cosa es de que pues en ese tiempo nada más había los focos grandes de las calles de la luz eléctrica y pues ahí en el hotel tenían luces, por supuesto, pero donde estaba el cajón tenían nomás las velas y pues estaban todos ahí sentados. Ya nos llegó la luz. Estaban todos ahí sentados en el velorio cuando de repente vinieron unos perros negros que no saben de dónde aparecieron esos perros negros, porque resulta que no eran de ahí del pueblo. Y la cosa es de que llegaron esos perros negros, se apagaron las velas y de repente la gente se asustó, no supo qué hacer y nunca se pudieron explicar qué fue lo que sucedió. Lo único que decían es de que esos perros negros eran el demonio que había ido a llevarse el alma del muchacho. ¿Cierto o no? ¿Quién sabe? Pero nosotros, los niños que éramos de ese pueblito, ahí estábamos en el velorio y sí vimos esos perros negros y sí vimos que se apagaron las velas en las 4 al mismo tiempo. Como si hubiera sido un ventarrón. Como si hubiera sido un ventarrón. Se apagó todo y esos perros negros que aparecieron ahí no ladraban. Era curioso, grandototes y no ladraban, nada más aparecieron como si hubieran caminado a la parte de afuera donde estaban velando, del cuarto donde estaban velando a esta persona y inmediatamente se apagaron las velas. Y al momento que se apagaron las velas, pues no había luz, porque no había luces ahí, no había allí. Y pues realmente nadie supimos qué fue lo que sucedió. Nosotros de niños, pues nomás nos salimos a la calle a jugar, ahí había un foco en el poste. Pero al día siguiente sabía todo ese comentario, que realmente había sido el demonio que había ido a llevarse el alma de este muchacho por lo que le hacía a la viejita. ¿Cierto o no? No se sabe, pero fue algo que tampoco se pudo explicar nunca. Quizás esa leyenda sigue rondando el mismo pueblito. Puede ser. Puede ser. Si alguien que nos está viendo y es de por allá y sabe esa historia, también, ¿no? Pues sí. Las gentes que nos están viendo, los que tengan historias de este tipo, realmente cuéntalas. Realmente es interesante recordar qué es lo que hemos vivido de este tipo de experiencias. Y pues ojalá que los hayamos entretenido un ratito. Y pues gracias por habernos visto y pues hasta la próxima. Pilas, compa. Bye.